Muy buenas, les habla el ingeniero Manuel Guía. Hoy vamos a continuar con el curso de análisis y diseño de edificaciones utilizando el ETAP SAT 2000 y el SAFE. Esta sería la sesión número 5. En sesiones anteriores, en lo que venía comentando, vamos a ver acá, nosotros vimos cómo desarrollar un modelo a partir de un sistema de unidades base que nosotros incluimos normalmente. Después generamos la línea de grid. Hicimos una revisión o adaptación del sistema de unidades que debería tener ese proyecto. Por ejemplo, adaptar unidades que vayan a centímetros, otras que vayan en metros. Posteriormente hemos pasado por un proceso de definición de materiales y además después de definición de secciones transversales. Las secciones transversales que pueden ser tanto de elementos frame como de elementos shell. Y cuando hablamos de elementos shell nos vamos a referir a todo elemento de área. Vimos todo lo referente a columnas y vigas, tanto en concreto en acero está pendiente, cuando veamos estructura metálica lo vamos a ver. Y posteriormente vamos a definir lo que son los zetas como elementos shell. Los sofitos metálicos. Ahora, solamente hay dos software en todo el mercado que permite definir el sofito metálico. Uno es el ETAPS y el otro es el Robot Structural Analysis, que es el único que permite generar la rigidez adicional que va a tener una losa cero como tal. En SAP 2000 no lo van a poder simular. El día de hoy vamos a abarcar por lo que es la parte de tipos de cargas, tanto estáticas y dinámicas. Vamos a ver una breve discusión, vamos a ver una breve resumen de lo que sería la diferencia entre una y la otra y generar lo que es el espectro de diseño, que sería la función que va a determinar el comportamiento sísmico del sitio donde va a tener la edificación. Ahora, esto aplica, el concepto básico de espectro de diseño es utilizado a nivel mundial en muchas normativas. Entonces, para las personas que están conectadas de otras zonas, nosotros vamos a trabajar aquí con la norma Covenin venezolana. Pero ustedes se van a encontrar que dentro de esas normas también van a haber cosas similares que les van a permitir construir una función en función del tiempo y de las aceleraciones del terreno. Eso es lo que conocemos espectro de diseño. La norma NSR10, que ya había trabajado la norma colombiana, la norma peruana, también tienen estos factores. Evidentemente, todas estas normas de Sudamérica parten de una norma, vamos a decir, madre de norteamericana que incorpora todos estos conceptos a estos software que estamos utilizando. Vamos a hablar de combinaciones de carga y definición de diafragma y masa source, que vamos a ver la definición de las masas, para que avancemos más o menos en tema. Entonces, acá venimos viendo cómo habíamos definido los distintos materiales concretos o aceros, dependiendo cuál sea el caso que vamos a trabajar. También definimos secciones de propiedades lineales, como son unas columnas de 30 por 30, 35 por 35, 40 por 40 y 45 por 45, a las cuales les incorporamos el acero mínimo correspondiente de acuerdo a la norma que tuviese en vigencia, dependiendo de la norma que estemos trabajando. ¿Por qué? Porque debemos generar dentro de las columnas un concepto básico que sería el de el diagrama de interacción. Por eso que las medidas de colocar el acero, por ejemplo, de 3/4 en las esquinas, que sería este y este, y el de colocar las barras longitudinales en las caras de media. Este que está aquí, este que está aquí, esta que está acá y esta que está acá. Estos formatos materiales que ya vimos en la otra parte, en otros videos anteriores. Esta posibilidad se puede utilizar fácilmente, muy perfectamente. Esta opción solamente la presenta el ETAPS y el Robot. Los demás software no permiten hacer la discretización del acero de refuerzo que va a llevar la viga, la columna en este caso. ¿Ok?
Continuamos acá, edificamos tres tipos de vigas, 350, 3 de base por 50, 30 por 50, 35 por 50, 40 por 50 y un nervio de 10 por 25 que lo genere tal cual como que si fuese una viga. Ya vamos a ver el porqué. Después vengo el definición. Fíjense que aquí hay una línea que divide el frame section de las slab, los dead y los wall section. El slab section normalmente lo utilizamos para hacer lo que son losas macizas. En este caso, como lo que vamos a buscar es hacer que sea una losa nervada de concreto, vamos a simular que estos son una losa de 5 centímetros y aquí vamos a incorporar los nervios de 10 por 25 que van a estar acá para de esa manera tener un total de una losa de 25 centímetros de espesor, 0,25 metros. ¿Ven? Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Estos nervios ya los modelamos y los modelamos de una altura total de 25, de 10 por 25. Ellos irán separados uno del otro aproximadamente unos 0,50 de aquí a acá, un espaciamiento de 0,50. Eso es lo que se tiene pensado o se tiene proyectado. Entonces, después que yo tengo esta losa de 5 centímetros, vamos a modificar acá. Fíjense que yo tengo que primero definirle un nombre. En este caso, losa de 5 centímetros. Asigno cuál es el material que pertenece a esta losa. En este caso no lo voy a hacer de concreto 250 porque el concreto de 250 lo dejé para los elementos estructurales y los elementos como losas lo voy a dejar de 210. Ahora, el tipo de modelo, fíjense que podemos hacer que la losa sea un shell de donde va a tener todos los grados de libertad permitidos y a su vez puede ser losa delgada o losa gruesa. Esto es simplemente, si es delgada o gruesa, es el método de cálculo que va a utilizar para calcular las deformaciones que tenga allí, las acciones que aparezcan dentro del, del cálculo. Ahora, el caso de membrana, recuerden que la membrana es un cuerpo que se va a comportar de una única forma, que es transmitir fuerzas de manera axial. Eso quiere decir que los momentos los va a tener liberados y los cortantes también. Y lo único que en la ingeniería normalmente se va a comportar de esa manera son lonas tensadas o elementos particularmente definidos de esa manera, pero no es el común denominador. Nosotros en nuestras losas normalmente van a ser shell tint y shell thick, dependiendo cuál sea el caso. Este layer que está acá, lo voy a activar un momento, pero eso ya es para generar elementos con carácter no lineal. Podemos agarrar algo rápidamente e incorporar dentro de un mismo espesor, por ejemplo, si esto fuese una loseta, poder incorporar el acero superior, el acero inferior de una de las direcciones y en la otra dirección. Eso quiere decir que podemos evaluar el comportamiento o la deformación de una losa con el acero incluido dentro de ella. El único problema es que esto ya va a estar dentro del rango lineal o el rango no lineal y eso el software le proporciona la herramienta, pero va a depender del operador ver qué tan bien lo va a poder hacer. Por eso esto no lo doy normalmente en los cursos, es un poco más avanzado. Pero en un elemento básico, por ejemplo un shell tint, vamos a definir que esto es un slab de losa de espesor 5 centímetros. Acá tendremos otras opciones, un drop, lo vamos a usar cuando vamos a ver zapatas, un rivet es como un nervado en una de las direcciones y un wafflet es un nervado en dos direcciones. Esto para hacer vigas, eventos compuestos, losas compuestas. No me gusta usar normalmente estas opciones porque no me permite ver la capacidad individual del nervio de cada losa. Por eso yo prefiero modelar el nervio particularmente y simplemente colocar sobre él una losa maciza. En este caso una losa de 5 centímetros.
Ok. También tengo otro tipo de losa. Yo puedo definir un deck section. El deck section es una de las propiedades que más utilizamos cuando calculamos los aceros. Y voy a definir uno para que nos quede allí una losa, losa acero, como es el nombre común aquí en Venezuela. La losa acero, usted compararse en este círculo de información, usted puede ver a qué nos vamos a referir. Allí están unas dimensiones WRT, WRB, TC, HR, SR, H sub C, que van a depender del elemento que vamos a definir. Nosotros podemos definir una losa de losa acero o sofito metálico o encofrado colaborante, como lo queramos llamar, con un concreto que esté aquí. También pudiésemos definirlo como un elemento sin concreto, solamente la lámina metálica, y también pudiésemos generar una losa maciza unida a conectores a través de un conector de corte. Esto es común en estructuras mixtas acero concreto, donde el sistema de sostenimiento de la losa o los nervios son de metálica y le vaciamos una losa de concreto sobre la parte superior. Nosotros normalmente vamos a usar un elemento de concreto. El material, fíjense que nosotros podemos definir de qué tipo de material es ese acero. Esa losa acero, por ejemplo, el A99, F50, eso va a depender del fabricante de la losa acero. Esto que está acá, este modelo tipo, no puede ser alterado, eso se deja tal cual así. Y aquí sí vamos a empezar a modificar o darle dimensiones a nuestra losa acero. Aquí por lo menos podríamos expresar el espesor de concreto sobre el sofito metálico. Vean que en la imagen es el T sucede a partir del HR. Y el HR, el WRT, todas estas dimensiones van a depender de quién, del fabricante. Este que llamamos SR que está acá, fíjense que el SR es la separación del canal. Después vendrán dos medidas adicionales. Uno, la altura del deck, vamos a ver acá, aquí está el espesor del conector de corte. Fíjense que allí está the Chart Thickness y acá la unidad de qué? De unidad de peso, de cuánto pesa el sofito metálico. Son módulos. Aquí tendremos la altura del perno, el diámetro del perno, la altura del perno y el resistencia máxima al corte que tiene el perno. Ojo, todo esto nosotros al definir estaremos definiendo una losa cero. Fíjense, es un deck. Él lo reconoce con el nombre de deck. Acá, posteriormente, vamos a tener lo que se llaman muros, que no son más que elementos de área, simplemente que cuando él ya los define como muro, las opciones de muro para dibujo son las que van a actuar, ya no van a servir las otras opciones. Pero esto no lo vamos a ver, no está, la parte de muro no está dentro del alcance de este curso, pero sí dentro del material de apoyo que le ha sido proporcionado, tiene bastante material para que usted pueda revisar y documentarse acerca de los muros cortantes. Ok, nosotros ya hemos definido todos estos caracteres. Aquí, Spring Properties son las propiedades del terreno o resortes elásticos que pueden simular diversidad de cosas. Podemos poner resortes elásticos como cargas puntuales, como cargas lineales o en área. Normalmente esto se utiliza para modelar propiedades del suelo que van a estar interactuando con la estructura, pero yo no utilizo ni recomiendo utilizar el ETAPS para este caso. Para eso recomiendo utilizar el SAFE, que es la herramienta específica y diseñada para el análisis y diseño de losa y de sistemas de fundación. Esto de diafragma lo vamos a ver mejor cuando vayamos a dibujar. Pier y Expander, esto es referente a la definición de muros. Y ahora yo quiero pasar a lo que conocemos nosotros como el Load Patterns y detenernos aquí un momento. Cuando nosotros hablamos del Load Patterns, son las definiciones de carga por naturaleza.
pero esto habría que agregarle vamos a decir, un aditivo acá, que sería local pattern y lo voy a recalcar aquí bien en grande, estático. O sea, todos los elementos o las cargas que yo vaya a generar en el local pattern tienen un concepto estático. ¿Por qué estático? Ahora vamos a venir a hacer una pequeña diferenciación. Todas aquellas fuerzas que no dependan del tiempo, el cómo va a transcurrir su magnitud evolucionará, disminuirá, aumentará, que no tenga como variación el tiempo, la estamos considerando como una fuerza estática. ¿Qué son fuerzas estáticas? Por lo menos la carga muerta que aparece aquí, esto corresponde al peso propio de la estructura. El peso propio de la estructura, las acciones de ese peso van a estar colocadas de manera inmediata sobre la estructura, apenas se coloque. Las cargas vivas también se consideran como cargas estáticas porque ellas no van a variar a medida que transcurre el tiempo, a pesar de que en la realidad eso no sea cierto. Las normas consideran como una colocación instantánea de la acción de lo que ya conocemos como cargas vivas. Las cargas vivas pueden ser personas, pueden ser mobiliario y apenas formen parte de la estructura, ya ellas empiezan a trabajar como carga. ¿Qué acostumbro yo acá? Lo primero que hago es definir tres tipos de carga estática. Yo defino la carga muerta y la dejo solamente para el peso propio. Y esa es adicional, porque este factor de multiplicidad que está aquí igual a 1 es por el factor de multiplicidad del peso propio. Entonces, todos los casos de carga estática que yo vaya a generar acá, el único que tiene que tener el 1 marcado es la carga muerta. Otro caso de carga que yo incluyo es el sobrecarga permanente. Ese sobrecarga permanente es la carga muerta, pero ¿de quiénes? De los elementos no estructurales. ¿Cuáles son los elementos no estructurales? Tabiquería, barandas, etcétera, 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 que son elementos que van a estar presentes constantemente dentro de la estructura, pero que no forman parte de ella. Entonces, adicionalmente, genera otro caso de carga, que es el caso de carga variable, es una carga viva, conocida como carga viva, y dependiendo del proyecto, y es algo que hay que dejar bien claro, uno puede definir casos de viento en X y en Y, o casos de sismo, SX o SY. Ahora, vamos a hacer un paréntesis entre estos dos casos. Por ejemplo, lo primero que tenemos que saber es que no se pueden diseñar simultáneamente estas dos combinaciones. No puede haber un caso de carga en donde usted esté incluyendo viento en X y lo mezcle con sismo en X o con cualquier tipo de sismo. Son casos muy improbables que ambos eventos que se consideran extremos estén operando simultáneamente a una edificación. ¿Qué quiero decir con esto? Que ustedes, como buen ingeniero, usted va a llegar y va a analizar la situación de la ubicación de la estructura. Entonces usted dice, bueno, está en una zona de alta actividad sísmica, entonces el viento pasa a ser secundario en el diseño, porque las acciones sísmicas le van a proporcionar un diseño mucho mayor para que el que usted puede obtener por viento. Y viceversa ocurre lo mismo. Si usted está expuesto a grandes velocidades de viento en la zona donde va a estar colocada y poca actividad sísmica, es, vamos a decir, un poco absurdo de que usted utilice combo sísmico para su análisis. Pero ahora, fíjense algo. Nosotros hablamos de fuerzas que no varían con el tiempo, que serían estas que son estáticas. Ahora, estas cargas que son estáticas, debido a que el factor tiempo no es parte de la función, no hace variar la función. En el caso del viento y del sismo sí pudiese darse ese caso. Los problemas son las mediciones y el tipo de cálculo que usted va a usar. Por lo menos la norma Covenin venezolana no genera lo que conoceríamos como espectros de diseño de viento, no los hay. ¿Por qué? Porque no se ha ido haciendo mediciones de las variaciones y no se tienen gráficas
o estadísticas de cómo varía el tiempo con el pasar del tiempo. O sea, corrijo, el viento con pasar del tiempo. ¿Por qué? Falta de información. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros lo que hemos agarrado es agarrar un gran mapa. Vamos a ver algo más o menos aquí. Aquí, generamos un gran mapa de Venezuela. En este caso un poco morfo, pero estoy tratando de cumplir la función. Y lo que hacemos es marcar zonas. Zonas de donde esperamos cierto tipo de velocidades y así ubicar. La ciudad me queda aquí en Guárico, por ejemplo, en el centro. Bueno, aquí tenemos un nivel de aceleración y ese nivel de aceleración nos produce ciertas fuerzas que van a depender de la masa de la edificación. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Una fuerza que por naturaleza es variable, porque la fuerza del viento no es lo mismo a los 5 segundos que a los 20 segundos. Es totalmente variable en función del tiempo. Pero ¿qué pasa? Como no disponemos de esos casos de carga para generar funciones que puedan simular el cambio de la magnitud con respecto al tiempo, hemos convertido esas fuerzas dinámicas, las hemos convertido en fuerzas estáticas y las colocamos de manera puntual en las edificaciones. Entonces podemos decir que, bueno, el viento en X lleva, lleva una magnitud aquí, aquí y en otro punto. Evidentemente eso es por cada nivel. Pero también podemos hablar de un viento en Y, pero todas esas fuerzas que estamos colocando tienen un carácter estático. ¿Por qué? Porque es una aplicación instantánea de una magnitud, de una fuerza, sobre la estructura en general. Por eso es que hemos convertido algo dinámico a algo estático. Lo mismo puede ocurrir con el análisis que puede hacer con el sismo. Esta norma habla de un análisis estático equivalente. El análisis estático equivalente no es más que llevar las fuerzas dinámicas sísmicas a una fuerza estática. Ahora aquí, equivalente. Entonces, ¿qué sucede? Estamos simulando una acción instantánea sobre la estructura. Entonces no vamos a poder saber cómo se va a comportar la estructura a medida que pasa el tiempo dentro de la combinación donde está incluida el sismo. Entonces, nosotros acá, y es algo que quiero que tengamos bastante claro, es que por ejemplo yo aquí puedo llegar y decir carga muerta y variar la etiqueta. Ok, modifico acá. Después digo live, que es carga viva, carga variable. Modifico. Ahora, ¿cómo incorporo? Vamos a incorporar la sobrecarga permanente. Ahora, la sobrecarga permanente no es una carga viva, es una carga que por naturaleza la llamamos super dead, porque es una carga adicional a la carga muerta, pero que no es estructural. Y llegamos e incorporamos esa subdivisión. Ahora, fíjense que acá yo puedo decir sismo y acá cuando yo despliegue yo puedo conseguir, por ejemplo, rough live, carga viva de techo, notion o sísmica de entrepiso. Ojo, todas estas cargas que yo puedo definir como sísmicas no son cargas dinámicas, son cargas espectrales. Y uno de los errores más comunes que comete la mayoría de los usuarios es que generan las cargas sísmicas acá. Aquí empiezan a poner SX, SY. Como ven que dice sísmico, le dan sísmico, le dicen agregado. Y posteriormente tú lo ves utilizando, metiendo espectros de diseño. El espectro de diseño es todo lo contrario. El espectro de diseño es una función que va a hacer que los niveles de aceleración del terreno varíen con respecto a, al tiempo. Y entonces, ¿qué hace? Está metiendo una función sísmica que no tiene cómo leerse dentro del software. Entonces, al no tenerse cómo leer como el software, su modelo no estará incorporando el sismo. Usted lo ve, sí, está bien, está metido, yo lo puse, sí, pero no tiene cómo leerlo, cómo interpretar eso dentro del software. Entonces, acá, ¿qué es lo que vamos a definir nada más? Las cargas que sabemos que van a ser estáticas. Estas tres son las principales.
Ahora, si va a tomar viento y normal en X y Y, aquí sí debería definir el viento como wind. ¿Por qué? Es importantísimo que usted te preste atención a esta parte, porque cuando llega wind, yo le pudiese decir, genera los combos automáticos, y al generar los combos automáticos, ¿qué ocurre? Simplemente él va a llegar y va a agregar lo que es vivo en el combo donde esté vivo, lo que es muerto en la parte que es muerta, en la parte que es de viento la pondrá en la parte de viento, de manera automatizada porque él reconoció el tipo de carga. Entonces fíjense que hasta ahora simplemente vamos a definir la carga muerta, la carga variable y el sismo. El sismo no, la sobrecarga permanente, que es lo único que vamos a incorporar. No voy a incorporar los casos de viento porque mi análisis de esta edificación va a ser un análisis sísmico. Entonces voy a incorporar son sismos. Ok. No sé si tengamos alguna pregunta con respecto a esto, mientras yo busco otra información que tengo acá adicional de esto. ¿Hay alguna pregunta? Dentro del material de apoyo que les di en las hojas de Excel, hay uno que dice generador de espectro. Pueden usar eso. Ok, ¿cuál es la pregunta? Recuerden que pueden ir haciendo las preguntas de manera normal dentro del software. Cuéntame, Carlos, ¿qué sucede allí? ¿Cuál es la duda? Sí, fíjense acá. Acá, este análisis de esta edificación que yo voy a hacer va a ser enfocado a la parte sísmica. Por lo tanto, el viento no lo voy a considerar. ¿Por qué? Si yo voy a incorporar viento, tengo que tener claro dos cosas. Uno, que tengo que tener las cargas puntuales que voy a conectar sobre el elemento. O la carga, por lo menos la presión sobre la cubierta también la puedo tener. Pero tiene que ser una carga colocada. Ahora, si voy a diseñar por sismo, no diseño por viento. Es lo que vengo a decir. Es absurdo. No puedes mezclar combos de sismo con combos de viento. O decir que una estructura, le voy a probar las dos cosas por si acaso. Tampoco. O normalmente eso es sismo o es viento. Entonces, acá simplemente vamos a definir la carga muerta, la carga variable y la sobrecarga permanente. En el caso de que fuésemos a poner viento, ponemos aquí viento en X y asignaríamos el tipo viento. O si fuese nieve, snow. O si fuésemos a hacer la evaluación de la secuencia de construcción, usaríamos un caso que llamaríamos construction y eso sería ya otra cosa. ¿Aclarada la duda? ¿Todo perfecto? Ok. Uh-huh. O sea, pues, visto esto, yo le voy a dar OK y he definido, sí, ignóralo. Fíjense, cuando me meto acá en Load Patterns, tengo solamente la carga muerta, la carga variable y la sobrecarga permanente. Ok. Dicho esto, yo me voy a venir ahora al cuadro, busquen la hoja de Excel que ustedes tienen acá. Hay una que dice generador de espectro. Este generador de espectro que está acá es para la norma Covenin 1756, que aplica para acá, para Venezuela, donde vamos a generar la función representativa del sismo que vamos a utilizar para el diseño. En este caso, la norma Covenin, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 6, bueno, mentira, hasta el 8, hace mención a una cantidad de elementos que ha considerado. El primero es el tipo de clasificación de estructura. La estructura la puede clasificar de acuerdo a su uso, su función o su uso o función, el nivel de diseño y la tipología estructural. La primera clasificación es según el uso. La norma venezolana permite 4 clasificaciones, desde la A, B1, B2 o C, siendo la más importante la del grupo A.
Dentro del grupo A estarán incorporados escuelas, cuerpos de bomberos, policía, iglesias, museos, estructuras que representen pérdida de vida humana al momento de un colapso. Por lo menos un hospital, todas esas instalaciones hospitalarias grandes o por cuerpos de seguridad forman parte del grupo A. Después B1, B2, B6, donde vamos a un ejemplo, en el B2 estamos todos los edificios residenciales. Dentro del grupo B1 estarán incluidos todos aquellos centros asistenciales que son mucho más pequeños, cuerpos policiales, cuerpos de bomberos, pero en un nivel mucho más pequeño. Pues. Eso es algo que puede suceder y que la norma estipula y clasifica. Posteriormente nos vamos a conseguir que tenemos el mapa de zonificación sísmica. La zona sísmica en Venezuela se divide en 8 partes que van desde el nivel 0 hasta el nivel 7. Dependiendo de la zona donde va a estar ubicado el sitio, la obra, nosotros asignamos el caso, el número de la zona sísmica, porque eso nos va a dar un factor de aceleración que es el que va a permitir calcular el caso, la función espectral. Posteriormente, esto que llamamos forma espectral, que también puede variar, pueden ser desde un S1, S2 o S3 o S4. La misma norma especifica qué es lo que es y estamos hablando básicamente de los tipos de suelo del sitio de fundación, siendo un S1 una roca dura, gusana, blanda, hasta un S4 que pudiésemos estar hablando de arcillas expansivas, un material con poca capacidad de soporte. Ahora, esto va a necesitar un factor de corrección para adaptar todo lo que son los sistemas de unidades dentro de la ecuación y nos conseguimos con una de las funciones, con uno de los elementos más polémicos dentro del diseño sismoresistente, que es el factor de reducción de respuesta. El factor de reducción de respuesta, la norma lo dice y especifica que, por ejemplo, para estructuras en concreto armado y que sean con pórticos, genera valores de 6, 5, 7, valores bastante variables o diferentes, vamos a decir, por decir algo así, pero estos valores son bastante, bueno, el concepto de estos valores puede hacer que varíe mucho el diseño de la edificación. Por ejemplo, si nosotros consideramos que ese valor que está ahí originalmente como un 4 lo sustituimos por un 1, vamos a obtener es un espectro de respuesta elástico, donde realmente las fuerzas máximas van a estar desde el inicio. Fíjense que el nivel de aceleración que está allí incluido es de 0,70. Eso es muy elevado. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros tenemos dos tipos de diseño dentro de las estructuras, o dos criterios de diseño. Uno es el seguridad de vidas y el otro el diseño contra el colapso. Pues, o sea, no podemos dejar que la estructura colapse, mantenga la seguridad de las vidas que estén allí adentro. Y el otro, el otro criterio es el criterio de servicios. Entonces, nuestras estructuras, nosotros no podemos permitirnos que falle bajo ninguna circunstancia, por lo menos no el tipo de fallas frágiles. Y ese tipo de fallas frágiles siempre se hace cuando se diseña elásticamente la mayoría de las estructuras. Por eso, hoy en día se han incorporado en el diseño de edificaciones el criterio inelástico y las propiedades que se conocen adicionales de la parte no lineal de los materiales, lo que hace que nosotros podamos decirnos, ok, este edificio, el sismo más probable que pueda ocurrir con un periodo de retorno cada 500 años es de cierta magnitud, pero durante esos 500 años no vamos a tener sismos mucho más pequeños, que nos pueden producir fatiga o daños, elementos no particularmente importantes dentro de la edificación. Pero ¿qué sucede cuando usted diseña una estructura elásticamente? Las dimensiones son muy grandes, empieza a producir secciones con mucha cantidad de acero y eso es lo que hace que la estructura sea impráctica. Y caemos en un grave error, que creemos que porque la estructura tenga las columnas mucho más grandes y la estructura mucho más grande es mucho más resistente. Y todo pasa más bien todo lo contrario, porque va a ser más bien más vulnerable a la acción sísmica. Recuerden que va a ser fuerza igual a masa por aceleración y mientras más masa tengamos,
la aceleración va a impactar de una manera mucho más fuerte dentro de la estructura. Entonces, sabiendo eso y como fuerza igual a masa por aceleración, no tenemos dominio pleno de las aceleraciones, entonces, pero sí podemos tener dominio de la masa. Entonces, diseñamos elementos estructurales mucho más pequeños, dimensiones mucho más, vamos a decir, más conservadoras, pero sabiendo que ellos pueden tener daño, no con el sismo de 500 años, pero sí con sismos mucho más probables. Y al ocurrir sismos mucho más probables y ocurra daño en la estructura, nosotros podemos atenderla antes del colapso. Entonces, ¿qué hacemos? Normalmente modificamos el factor de reducción de respuesta dividiendo la fuerza sísmica entre ese mismo factor, entre R. Entonces pudiésemos estar hablando de un valor como 4 y tener espectros de respuesta de más o menos de 25 de aceleración como tope. Ah, que no es el de 700. Bueno, antes que ocurra el sismo de 700, lo más seguro que esa estructura ya presenta una cantidad de fallas en que la gente salió antes del colapso total y preservó su vida. Ah, que el nivel de servicio, el criterio de servicio es vamos a decir, una de las tantas trabas, porque no podemos poner factores de reducción de respuesta muy grandes, factores de R muy grandes, porque va a hacer que la fuerza sísmica sea muy pequeña. Y al ser la fuerza sísmica, las aceleraciones demasiado pequeñas, cualquier sismo, que evidentemente siempre va a ocurrir, me va a producir graves daños dentro de la estructura principal. Y entonces juega el papel de vital importancia el que tiene el uso de la edificación. Por ejemplo, no nos podemos permitir que un hospital se esté reparando cada tantos meses. Un hospital no debe colapsar ni por falla frágil, debe ser uno de los más resistentes, pero tampoco podemos estar haciendo factores de reducción de respuesta muy grandes para un diseño de un hospital. ¿Por qué? Porque su funcionamiento se va a ver afectado de acuerdo a ese nuevo diseño que usted está haciendo. Porque si una pared que normalmente está en contacto con unas columnas y una viga y cuando ocurre un temblor o ocurra una acción sísmica de baja magnitud, ¿qué va a ocurrir? Esas paredes pues, van a estar constantemente agrietadas. Al estar agrietada, ese ambiente que puede ser llegarse a ser un quirófano, va a estar afectado o contaminado. Y eso es culpa de el agrietamiento que hubo en la pared. Entonces hay que cerrar ese quirófano, hay que reparar la cosa para poder volver a poner en funcionamiento. Y ahora imagínense una reparación que cada 4 meses, cada vez que tiemble, tenga un agrietamiento. Eso es lo que va a ocurrir. Ok, definido todos estos parámetros que están acá, nosotros vamos a generar una cantidad de datos, fíjense, periodo de tiempo en función de la aceleración, que si no mal recuerdo creo que está para 6 segundos, esto que está acá. Es por lo general lo que ocurre dentro de un sismo, el primer tiempo en el que este, vamos a decir, se ve afectado. Entonces, esto que está acá y esta gráfica que está acá es la que necesitamos. ¿Por qué? Porque esta va a ser la función espectral en función, valga la redundancia, del tiempo y de las aceleraciones que van a tener. Las aceleraciones son dependientes del tiempo y son únicas para un instante de tiempo. Entonces, después que yo haya generado este espectro, yo copiaré estos datos, los pegaré en un archivo de blog de notas y lo guardo para posteriormente incorporar dentro de mi software ese sismo de diseño, esa función espectral. Ahora, la nueva versión del ETAPS que viene para Latinoamérica tiene incorporada esta hoja de Excel que yo acabo de mostrar, él ya la tiene incorporada. O sea, quiere decir que ya usted no tendrá que usar la hoja de Excel, sino simplemente introducir el tipo, el grupo, la ubicación, las razones sísmicas, de microsonificación sísmica dentro del software, dentro del mismo ETAPS e incorporar la función sismo resistente allí. ¿Eh? Entonces, no sé si tenemos alguna pregunta de esta parte. Eso normalmente no se ve en pregrado, la función espectral, siempre se ve a nivel de posgrado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en posgrado? En análisis estático equivalente. Ubicamos fuerzas que las ponemos en los nodos y eso
va a producir este, el sismo dentro del software. Ok, no sé si tenemos una pregunta de esto, acerca de algo. Ok, fíjense algo. Yo definí, eso es lo que venía a hablar. Fíjense, acá en los global patterns, a pesar de que aquí aparezca sismo en X, sismo en Y, repito, son fuerzas estáticas. Quiere decir que para meter el sismo tendría yo que poner las fuerzas de forma, vamos a decir, magnitud sobre la estructura. Pero esas fuerzas son instantáneas, no van a ser sísmicas. Entonces, en este caso, lo primero que debo hacer es definir la función espectral, el response in spectrum. Y cuando yo defino la función espectral, le voy a decir que desde un archivo, from file, ese from file es ese archivo txt o de bloc de nota que yo generé donde pegué los datos de la función. Yo le digo aquí agregar una nueva función, acá agregar el nombre, le digo que es en función del periodo y la aceleración y busco el archivo donde esté guardado. Por ejemplo, si le digo browse, automáticamente por acá, ya yo tengo algunos otros trabajos anteriores, fíjense acá, espectros de diseño, vamos a poner que aquí son todos los archivos, fíjense, todos estos archivos que están acá son archivos de bloc de notas que ya yo he generado para otros trabajos. Entonces, por ejemplo, yo voy a agarrar este que se llama AZS3 S2 R4. Fíjense que son valores que están acá. ¿Ven? Y ojo, estoy extrayendo, importando un archivo que previamente generé en el espectro de diseño. Entonces, fíjense, acá se ve una zona sísmica S3. Vamos a poner un S3 aquí, zona sísmica 3. Y el suelo es S2. S2. Okay. Fíjense el valor acá. El primer valor es 0.2.208. Cuando vengo acá, debe ser el mismo valor, 0.2.0208. ¿Ve? Aquí abajo, el primero es 0.2.208. Esto que está acá no es más que la importación de los datos que estuvo aquí. Ahora, ese nombre que ustedes están allí, que es un poco peculiar, AZS3, S2, R4, yo lo puse como una especie de nomenclatura, y eso lo aprendí en uno de los cursos, en el que el A me califica el tipo de estructura, el ZS3, zona sísmica 3, S2, suelo S2, y R4, el factor de reducción de respuesta igual a 4. ¿Ven? Entonces, ¿qué pasa? Este nombre codificado me permite a mí tener una biblioteca de casos que ya yo tengo, que ya yo he trabajado. Y entonces no tengo que venir a cada instante a la hoja de Excel para generar el sismo de diseño. Entonces, fíjense, lo primero que sí tengo que tener claro es que tengo que definir qué es un periodo, porque estos datos que estoy cargando son periodos, no son frecuencias, son periodos. Después que lo cargo, debo definir que tiene un coeficiente de amortiguamiento del 5% para que pueda tener un fin. Y además, fíjense que yo puedo ver el archivo viewFile acá. Ahora aquí. Y vean los datos. ¿Ven? Ahora, en mi caso, ojo, en mi caso, mi computadora reconoce las comas. Tienen que estar bastante atentos. Fíjense lo que puede ocurrir. Usted le puede decir OK acá y él va a quedar guardado. El problema es que cada vez que usted vaya a abrir el software en otra computadora, o sea, el software no, este archivo en otra computadora tiene que llevarse el sismo con usted, porque si no, y volverlo a cargar a cada instante, si no, no lo va a poder cargar. No lo va a poder hacer el análisis sísmico porque él va a estar buscando la dirección, en mi caso de documents, trabajo, archivos de trabajo, espectros de diseño.
Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Convertir a usuario esos valores. Cuando yo lo convertir a usuario, por favor, señores, fíjense lo que ocurre aquí. Y quiero que presten bastante atención a esto que está ocurriendo. Recordarán que mi archivo lo guardaba en comas. Y miren los valores que tengo aquí. 208, 187, 173. Es muy difícil, es muy diferente al 0 punto algo. Estos números que están acá siempre son menores que 1. Entonces, ¿qué pasa? Ese problema de la coma o el punto afecta gravemente. Y ojo, repito, háganse como ley siempre verificar este número. Porque aquí usted se podrá cuenta que usted puede estar multiplicando por 100 la gravedad y va a estar afectado. Este sismo que yo estoy metiendo acá siempre me va a producir falla porque es muy elevado. Eso es única y exclusivamente por el punto o la coma. ¿Cómo corrijo eso? Puedo venirme, voy a cancelar acá un momento. Le digo valor, vamos a darle nombre, AZS3, S2, R4. Vamos a buscar ese archivo. Ese archivo era este. Fíjense que tiene comas. Pero también tengo un archivo parecido. Vamos a buscar este aquí. Que tiene comas. Tiene que ver uno con puntos. Este, AZS5S2R4. Fíjense que tiene puntos. Al yo decir aquí abrir, el dibujo es similar. ¿Dónde tengo que estar pendiente? Aquí. Fíjense que ahora los valores son 0.273, 274, este es un S5, forma sísmica 5. Y fíjense cómo son los valores 0, algo. Eso tienen que estar pendientes porque esa es la aceleración. Eso viene en kilo por metro cuadrado, por centímetro cuadrado. Kilo por centímetro cuadrado. Eso es un nivel de aceleración que después cuando nosotros multipliquemos por la gravedad se va a magnificar mucho más. Y ahí es donde ocurre el error. Ese es un error común, muy común. Y eso se va a dar cuenta usted después que haya calculado y puede tener un edificio de 3 pisos con una columna de 1,50 por 1,50 y no le va a dar. Mucho peso, mucha acción sísmica, mucha fuerza lateral. ¿Ven? Entonces, fíjense, lo primero que se tiene que hacer es definir la función espectral. Y después que tengamos la función espectral, fíjense que la aceleración varía con respecto al tiempo. Yo le voy a decir, ok, esa es la función espectral. Yo voy a borrar esta que no me sirve. No viene el caso. AZS5S2R4. Yo le voy a decir, ok. Y no es sino cuando ya tengo la función espectral que voy a definir los casos sísmicos. ¿Dónde defino el caso sísmico? En el load case. Load patterns, cargas estáticas. Defino la función espectral, también puede ser un tiempo historia, si tenemos un registro sísmico, pero ahora venimos al load case. El load case, fíjense, ¿quiénes están en el load case? Las cargas que ya yo definí previamente como cargas estáticas. Por ejemplo, este dice dead, vamos a cambiarle aquí el nombre, le vamos a decirle modificar y le vamos a decir que se va a llamar carga muerta. No, ojo, aquí me preguntan si la manera correcta sería el punto o la coma. No. La manera correcta va a depender de su computadora. Hay computadoras que identifican la coma como el elemento que divide los decimales y otros el punto. En mi caso particular, la computadora reconoce son puntos y no comas. Por eso me da ese error. Por eso, en cada computadora siempre les digo, verifiquen ese último número, que no vaya a ser un 200, que no vaya a ser un 500, que no vaya a ser un 700, tiene que ser un 0, algo. Si es así, si no es así, es que su computadora o no reconoce el punto o no reconoce la coma. Y entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Irse al archivo, decir seleccionar todo, reemplazar comas por punto o puntos por coma, dependiendo sea el caso, y lo guarda y lo vuelve a cargar. Ya te topaste con ese caso, te da una monstruosidad.
Sí, eso sucede es por la computadora. Depende plenamente de la computadora. Ok. Entonces, fíjense, acá yo estoy definiendo que dentro del caso de carga muerta, esta es la carga muerta. Dentro del caso live, vamos a ponerle modificar que llame carga variable. Estoy editando solamente los nombres. Eso ya está guardado de acuerdo a lo que yo previamente definí en el load patterns. ¿Qué es lo único que no está acá? Estos son casos lineales estáticos. Me faltan son los casos espectrales. Para eso le digo yo agregar un nuevo caso. Ese nuevo caso lo voy a llamar yo sismo en X. ¿Ese sismo en X es un tipo de carga estática? No, es un caso de carga espectral, de respuesta espectral. Y al ser un caso de respuesta espectral, me va a solicitar que usted agregue la función espectral. El sismo en X, yo le digo, vamos a agregar la aceleración en U1. U1 está referido siempre a la dirección X. Entonces, la carga va a ir en la dirección U1. ¿Y cuál es la función que va a ir aquí? Usted le va a dar clic acá y aquí le debe aparecer el AZS5, R4 o las que usted haya definido y quiera colocar aquí. Y ahora, este factor de escala que está acá es la gravedad. Es la gravedad. Ahora, recuerden que si yo tenía 200 o 700 multiplicado por la gravedad me va a dar un número mucho más grande y ahí es donde radica el gran error. ¿Eh? Ahí es donde puede ser la catástrofe total, donde no le va a dar nada. Por ejemplo, le puede suceder de que algo tan extraño como que las vigas fallen por fuerza axial. Es totalmente ilógico. Las vigas, por naturaleza, deben fallar por flexión. Por flexión. Para eso están definidas. Las que fallan por fuerza axial normalmente son las columnas. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una fuerza axial dentro de una viga lo que quiere decir es que tiene mucha fuerza lateral que está ocasionando un colapso. Entonces, hemos definido de esta manera el sismo en X. Ahora, recordemos algo de que las normas, y hablo de las normas porque eso es algo propio de todas las normas, me dicen que si yo voy a considerar un sismo en la dirección X en 100%, yo debo considerar en la dirección ortogonal a él una de un 30%. Entonces, si este es el sismo en X, cuando yo hable de sismo en X, yo debería tener incorporadas estas dos condiciones. O en el combo, cuando meta todas las combinaciones, debo incluir sismo en X más un 30% del sismo en Y. Para aquellas personas que son curiosas y que estudian y que ven videos, a veces hay personas que utilizan acá, agregan otro tipo de aceleración, le especifican que es el U2, le dicen la misma función espectral, pero aquí colocan el 30% de la fuerza espectral, 2.943. Ponen ese valor. Entonces, cuando ellos hablan de sigma en X, ya tiene incorporado el 30% incluso aquí internamente. El único problema es que cuando usted decide que el parámetro de cálculo es el CQC o el CRSS que está aquí, va a omitir esto en el cálculo. O sea, no es que lo va a omitir, sino que no lo va a hacer de una manera correcta. Lo único que lo hace más una condición más desfavorable, pero no está hecho correctamente. Y lo mismo va a ocurrir con la construcción del vector dirección. Simplemente no va a estar coherente. Las dimensiones no van a ser las correctas. ¿Cuál es mi recomendación? Trabaje el sismo en X y el sismo en Y por manera separada y los incluye dentro de la combinación y esa es la manera en la que yo se los voy a enseñar. O sea, hay otra forma de hacerlo también. Por ejemplo, yo también pudiese hacer lo siguiente. Si yo quiero incorporar, vamos a ver un momento, el sismo en X, el sismo en X, el sismo en Y, yo tendría que llegar y agregar otra función que voy a llamar U2
a ZS5 y le dejo el mismo valor. El único problema es que cuando yo vaya a hacer esto, yo tengo que especificar acá que va a ser absoluto, acá, modal absoluto, incluir aquí, absoluto, y aquí me va a solicitar un valor. ¿Qué valor va a ser? 0.30. Bueno, aquí no, aquí podría ser también CQC. El problema va a estar en el vector dirección. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo hago esto, es lo mismo que estuviera incluyendo el 100% en una y el 30% en la otra. Pero ya aquí ya no sería sismo en X. Aquí ya estaríamos hablando de sismo. Entonces, independientemente si vaya para X o vaya para Y, ya va a estar incluido las dos condiciones de carga. Ojo, esto es una forma de hacerlo. Ahora, para evitar, vamos a tener que decir, explicar todo esto dentro de una memoria de cálculo o darle la explicación a otra persona, es recomendable que usted aísle el sismo en X y el sismo en Y para que a esa persona o revisor le parezca familiar lo que usted está haciendo y pregunte menos de lo que de lo que debería preguntar. Y así usted no pierde tanto tiempo en eso. Entonces, yo en mi particular defino un sismo en X, que lo defino de esta manera, con el método de combinación cuadrática en el cálculo y lo dejo también en el CQC aquí o el CRSS. Aquí ya va a ser indiferente porque es un solo elemento el que va a considerar. Sismo en X. Estos valores que están aquí, coeficientes de amortiguamiento, déjelo de esa manera, porque esto es ya para un cartel no lineal donde nosotros podemos hacer esos cambios. Y si tenemos diafragma, nosotros también podemos agregar esas fuerzas directamente sobre el diafragma. Esa es otra forma de hacerlo. ¿Eh? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer yo aquí? Sigma en X ya está listo. Ahora, ¿qué me faltaría? Fíjense que ya cuando digo sigma en X, ya aquí cambia la respuesta espectral. Ahora voy a agregar un nuevo caso que voy a llamar sigma en Y. Voy a definir que es un caso de respuesta espectral y agregar un nuevo modelo, una nueva función, que es aceleración, pero esta vez no va a ser en U1, va a ser en U2, que está asociado a la dirección Y. U2, ¿la función cuál es? La función es el espectro de diseño que está mencionado allí y la aceleración de la gravedad. Todo lo demás lo dejo correctamente, puedo dejar CRSS aquí y CRSS aquí, va a ser indiferente. ¿Eh? Todo lo demás ya está bien definido. Entonces cuando digo aquí OK, fíjense que aquí ya tendré carga muerta, carga variable, sobrecarga permanente, sismo en X, sismo en Y. Y estos sismos sí son dinámicos. ¿Ven? Entonces, ¿qué pasa? Hay veces la gente define, y les voy a demostrar el error. Cuando usted llega y define acá un local patterns y dice voy a poner sismo, y aquí utiliza el query sismo y le dice agregar, ok, agregó el sismo y después viene y agrega la función, ok, tiene la función y después viene y define el local patterns, mentira, el load case y no genera los dos casos espectrales. ¿Por qué? Porque él, según él ya tiene el sismo. ¿Eh? Entonces, si usted no generó los casos espectrales, la función espectral que usted acaba de poner no cumple ninguna función, porque no tiene el caso que lo puede leer. Y entonces, ¿qué pasa? Este sismo que está acá, la gente cree que la estructura está haciendo el análisis sismo resistente y no lo está haciendo. ¿Por qué? Porque este sismo, para que pueda servir, usted tiene que venir y supongamos que esta es la estructura y empezar a poner cargas acá. Una aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí. Ese sería en X. Y después viene el que viene en Y. Entonces usted dice aquí, aquí. O sea que son cargas instantáneas. Y estas cargas instantáneas solamente van a aparecer si usted tiene este caso de carga estático. ¿Ven?
Entonces, ojo, lineal no. Si usted va a utilizar espectro de diseño, tiene que generar los casos espectrales. No tiene nada que ver con lo estático. Recalco, no tiene que ver nada con lo estático. ¿Cuándo puede ser con lo estático? Si usted va a poner fuerzas que representan el sismo sobre la estructura. Y si usted va a hacer fuerza sobre la estructura, no tiene que estar midiendo ni siquiera la función. Esa función espectral que yo acabo de incluir ya no es válida. ¿Ven? Ahora, esto usted puede, por ejemplo, si usted aquí en Venezuela hay un software muy conocido que se llama IP3, que es un muy buen software, pero él trabaja con cargas estáticas, él trabaja en el análisis estático lineal equivalente. Entonces, estático equivalente, usted tiene que poner estas fuerzas de manera, vamos a decir, a pie sobre la estructura. No considera el espectro de diseño. No sé si tengamos alguna pregunta. En este caso, vamos a borrarlo de aquí. Lo al patterns debería estar aquí. Este sismo vamos a borrarlo de aquí para que no nos dé problema. ¿Alguna pregunta? Ojo, ahí es la principal diferencia entre lo estático y lo dinámico. Es cómo meter la fuerza. Ok. Fíjense acá. Ya después que usted define la función espectral y te genera el caso espectral, sí podemos hacer combinaciones de carga. ¿Qué combinaciones de carga vamos a tener? A eso nos iremos a la norma máximo resistente. Entonces, yo las voy a escribir aquí en un lado para que vayamos recordándolas. Por ejemplo, la norma habla de carga muerta, pero la carga muerta que está en la norma abarca lo estructural y lo no estructural. Entonces, esta carga muerta, estaríamos hablando de la carga muerta por peso propio más la sobrecarga permanente. Y esto es única y exclusivamente por la simplificación que yo hice. Entonces, cuando tengamos el combo de 1.4 de la carga muerta, que es el primero, tendremos realmente 1.4 de la carga muerta de peso propio más el 1.4 de la sobrecarga permanente. ¿Ven? ¿Qué otra cosa? Cuando yo tengo acá ya, por ejemplo, el combo 1.2, 1.2, vamos a hablar, 1.2 de la carga muerta, más 1.6 de la carga variable. Dentro del software nosotros realmente tendremos 1.2 de la carga muerta más 1.2 de la sobrecarga permanente más 1.6 de la carga variable. Hasta aquí nosotros estamos hablando de casos estáticos. ¿Por qué la diferencia? Porque los casos estáticos por lo general son los que me generan las mayores fuerzas axiales. Por lo tanto, en los casos estáticos son los que por lo general proporcionan la mayor cantidad de elementos o de acciones sobre las columnas. ¿Ven? Ahora vamos a tener los casos dinámicos. Entonces, en los casos dinámicos, el primero que vamos a tener es el de 1.2 de la carga muerta más la carga variable más el sismo en X. Pero aquí debo incluir más 0.30 del sismo en Y para poder cumplir con la dirección ortogonal de la fuerza sísmica. ¿Ven? Entonces, dentro del sismo, recuerden que acá, cuando llegue carga muerta, tiene que estar carga muerta y sobrecarga permanente. Eso me conlleva a que es 1.2 de la carga muerta más 1.2 de la sobrecarga permanente más la carga variable más el sismo en X más 0.30 del sismo en Y. Y ahora aquí viene otra cosita, ¿no? Recordemos que si yo hago algo más, también es más o menos. Esto mismo sería todo esto igual menos
menos sismo en X menos 0,30 del sismo en Y. Todo esto va a ser igual. Después viene todo igualito. Ahora es más sismo en Y más 0,30 del sismo en X. Después viene un combo que es todo igualito, pero sería menos sismo en Y menos 0,30 sismo en X. ¿Eh? Eso es lo que sucede. Entonces, ¿cuántos casos de carga tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces dice, bueno, ¿qué otro combo tenemos? Tenemos otro combo. Vamos a ponerlo por acá. 0,90 de la carga muerta, que sería el mismo 0,90 más sobrecarga permanente, más sismo en X, más 0,30 del sismo en Y. Exactamente lo mismo. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Esto viene otro combos que son reflejos de esa misma condición que estamos haciendo. Entonces venimos 0,90 y 0,90 va a ser exactamente lo mismo, solamente que ahora aquí es menos sismo en X menos 0,30 del sismo en Y. Y después viene otro combo que es todo igual, 0,90, 0,90, pero aquí es más SY, sismo en Y, más 0,30 del sismo en X. Y viene otro combo que va a ser igual, y va a ser menos SY, menos 0,30 SX. Entonces tendremos 6, 7, 8, 9, 10 combinaciones básicas. Para un análisis, vamos a decir, completo, una estructura completa, debería tener como mínimo esos 10 combos. Evidentemente esos combos pueden aumentar dependiendo si tenemos cargas variables de techo, si tenemos fuerzas mecánicas, si tenemos acciones de viento, pudiésemos tener combinaciones de viento con fuerzas variables, exceptuando las sísmicas. Por allí me pasó un caso de que vi eso, un caso de sismo con viento. Ok, aquí me hacen una pregunta. El software tiene cargado un caso de carga sísmica en definir efecto de carga sísmica especial. Esto debe ser desactivado. No, déjame ver un momento acá. Ay, se borró. Bueno, vamos a ver, eso lo vamos a ir desarrollando de esta forma por partes. Aquí. Cuando tú vienes a definir, me dices definir efecto de carga sísmica. No veo dónde dice eso. En los load patterns. Efecto de carga sísmica. En el menú definir no veo nada de eso. Sprint. Group. Función. Delta. No sé dónde te refieres que está eso. Eso puede ser en el diseño. En el diseño sí. En el diseño, a veces las propiedades del diseño, las preferencias del diseño, dice ignorar código sísmico. Por acá, vamos aquí. Aquí, esto es para la parte americana, sí. Considera excentricidad, más que todo está en la parte sísmica de acero. Pero no tiene nada que ver. Eso, para que tú puedas considerar ese efecto, tiene que tener. Ah, bueno, al menos que tú te metas acá también en definición del load patterns. Esto que dice aquí, alguno de estos. El Notion y el sísmica también sirven, estos tres sirven para fuerza sísmica. Que está acá. Ok. Ojo, el software no tiene nada activado o desactivado. Él simplemente va a agarrar, de acuerdo a lo que usted le esté incorporando, él va a hacer una lectura.
Entonces, fíjense, tenemos los load case. Son 5 load case. 3 cargas variables, 3 cargas estáticas y 2 cargas dinámicas espectrales. Acá, cuando yo vengo acá e incluyo ahora las combinaciones, ajá, aquí sí tengo que ver qué es lo que voy a incorporar. Agregar un nuevo combo. Cuando yo voy a agregar un nuevo combo, yo debo darle el nombre acá. Él por defecto, yo todas estas cargas que están acá, él las puede tomar y decir que va a poner combo uno, combo 2, combo 3 de manera automática. Eso que, eso, vamos a hablar de esto. Por ejemplo, todo esto que yo acabo de escribir a mano derecha, el software lo puede poner de manera automática. El problema es el nombre. Fíjense esto. Voy a cancelar esta acá. Agregar como por defecto. Le digo que voy a poner elementos de concreto, diseño elementos de concreto y le digo que ok. Fíjense que él definió hasta ahora 8 combos. Él se tuvo que haber comido uno. Deadcon 1, Deadcon 2, Deadcon 3, Deadcon 4. El problema es este nombre. Yo, que soy usuario, a veces no sé cuál es cuál. Por ejemplo, el Deadcon 1, evidentemente, vamos a ver si logro escribir de nuevo por acá sin que se me dañe. 1.4, ese es el primer combo que me interesa. 1.4 la carga muerta más 1.4 de la sobrecarga permanente. Ese es el que me interesa. Entonces me vengo para acá. Vamos a decir aquí. Vamos a ver si eso es cierto. Fíjense que incluye 1.4 y 1.4 de la sobrecarga permanente. Esto es debido a la naturaleza que se definió de la carga sobrecarga permanente. Era SuperDead. Si no hubiese sido SuperDead, no la incluye acá. Entonces fíjense que este combo Deadcon 1 corresponde a este combo que ya tengo escrito acá. Entonces el problema es el nombre. Vamos a ver el Deadcon 2. El Deadcon 2, fíjense que incluye quién. Ese es el segundo caso de carga. Estático. 1.2 de la carga muerta más 1.2 de la sobrecarga permanente más 1.6 de la carga variable. Ok, estamos en lo correcto. Mire, 1.2, 1.6 de carga variable, 1.2 sobre carga permanente. El problema es el nombre. Y el problema no es solamente para nosotros, sino para la persona que va a leer el reporte. No es lo mismo que usted le diga, mire, la carga está fallando por el combo de 1.2 más 1.6. Esa persona que está revisando va a asociar rápidamente a lo que usted le está diciendo. Y no que le digan, no, falla por el Defcon 2. ¿Cuál es? ¿Ves? Entonces, desde mi punto de vista, y vamos a ser muy especulativos, yo prefiero no generar estos combos así. Yo llego, le digo definir las combinaciones y empiezo a definir uno por uno. Por ejemplo, ¿qué hago yo? Coloco como nombre el nombre que está en la norma. 1.4 la carga muerta. Y entonces, ¿qué sucede? Es un caso lineal stat ADD, porque lo que voy a hacer es una sumatoria. Y fíjense, aquí está la carga muerta y le digo factor de multiplicación 1.4. ¿Me falta quién? La sobrecarga permanente. Entonces, agrego, busco aquí sobrecarga permanente y le digo que también es 1.4. Y de esa manera habré definido yo el primer combo. Entonces cuando yo diga aquí OK, fíjense que ya me aparece con esta etiqueta. Y entonces cuando yo vea resultados y exportar tablas y todo eso, ya me va a salir con eso. Fíjense que yo voy a definir otro combo. Este combo que voy a definir es el de 1.2 de la carga muerta más 1.6 de la carga variable, que ese sería el segundo combo. Les recomiendo que esto que estamos haciendo ahorita es mejor que lo vean con calma. Voy a hacer todos los combos uno por uno para que después ustedes con toda la tranquilidad del mundo pueden repetir esto con el video. Tienen una gran ventaja. Por ejemplo, 1.2 de la carga muerta. Entonces yo tengo carga muerta
por 1.2. 1.2. Peso, esto se refiere al peso propio. Vamos a agregar la sobrecarga permanente también. E incluimos 1.2. ¿A quién falta? El de 1.6. Carga variable 1.6. Y así habré definido yo ese combo que está allí. Fíjense que si yo le doy OK aquí, ya la lista aparece acá. Si yo le doy OK, vamos a ver. Información del proyecto, estructura, vamos a ver, propiedades, estructura, grupo, cargas. Fíjense que en cargas ya veo la función espectral que tengo incluida. Y también veo los combos acá. Fíjense que ya me aparece una lista de combos. Entonces, si yo así hiciese una captura de pantalla para ver las combinaciones de carga, me va a aparecer algo ya adaptado a la norma que estamos utilizando. ¿Ven? Yo puedo venir aquí a hacer doble clic y agregar nuevos. Y entonces fíjense cómo la ventana se me va a ir adaptando, ¿no? Incluyo agregar uno nuevo. ¿Cuál es el que sigue? Va a seguir el de 1.2 de la carga muerta más la carga variable más sismo en X más el 30%, el 0.30 del sismo en Y. ¿Cómo incluyo esos valores? Bueno, 1.2 que estaría aquí, 1.2 de la carga muerta, agregar sobrecarga permanente por 1.2. Recuerden que cada vez que la norma me indique que es carga muerta dentro de mi software, por concepto y por particularidad mía, o como ingeniero Manuel Guía, y se las transmito a ustedes, de separar los pesos estructural de la sobrecarga permanente. ¿Por qué? Porque cuando yo quiera saber cuánto pesa totalmente la estructura sin la tabiquería, yo puedo buscar el caso de carga muerta y tenerlo ya de una vez directamente. Y si la estructura es metálica, créanme que va a ser muy importante saber el peso total de la estructura, de los componentes estructurales, porque estaríamos hablando directamente de dinero. Ahora, aquí me falta incluir la carga variable, que busco acá en la lista. Carga variable debe estar multiplicada por 1, más el sismo en X, que debe estar acá, sismo en X, por 1, más sismo en Y, que debe estar acá, y ese sí lo voy a multiplicar por 0.30. ¿Ven? Ya ese combo que está allí está terminado. Fíjense que ya me sale aquí la lista. Ahora fíjense que tengo ya este y estos tres. Ahora, este que está acá va a ser uno parecido. Entonces yo le voy a decir, mira, voy a copiar uno igual a ese. Fíjense que tiene los mismos términos. Lo único que va a variar es que este es negativo y que este es negativo. Este número 1 vamos a quitárselo, que lo puse ahí como para que no se el número, la etiqueta repetida. ¿Y qué es lo único que tengo que hacer ahora? Convertir el sigma en negativo y el sigma en negativo, tanto en X como en Y. ¿Dónde hago el negativo? En el factor de multiplicación. Entonces en vez de ser 1, sería menos 1. Y en vez de ser 0.30, sería menos 0.30. Y le dice OK. Entonces ya trabajo menos. Nos faltan ¿cuántos? 6 todavía. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Voy a hacer este mismo combo, voy a copiarlo de nuevo. Y ahora decir 1.2 de la carga muerta más la carga. Ahora es el sismo positivo en Y y el 30% del X. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora el Y es por 1 y el X es por 0.30, que serían estos valores que están acá. Entonces yo puedo fácilmente venir acá, cambiar esto para ese Y y este que está acá para ese X. No siempre lo voy a meter uno por uno. Le digo, OK. Ahora fíjense que tengo los dos negativos de SX y SX. Me faltaría el negativo de SY. Le digo, vamos a copiarlo. Pongo este negativo y esto que está acá, lo borro. Repito, esta etiqueta que está aquí le puede poner lo que usted quiera. Pedrito de los Palotes, Juancito, combo 1, combo de sismo, usted le da el nombre que usted quiera. La recomendación es, 1, el nombre tiene que ser corto. Y 2, un nombre que sea asociado a la norma. ¿Por qué?
porque así lo va a poder usted identificar rápidamente y la persona que va a revisar el proyecto también lo va a identificar rápidamente. Entonces, fíjense que ahora el sigma en Y es el negativo. Sigma en Y, multiplicar. El factor de multiplicación le incorporo un negativo y le incorporo un negativo más acá para que pueda hacer el combo. Ahora, ojo, nunca alterno un símbolo positivo con un símbolo negativo, porque si no, no le va a dar. No le da. Ok. Aquí le doy yo OK y ya tendré incorporado ese símbolo que está allí. Entonces, fíjense algo. Yo me puedo venir igual por acá y seguir definiendo por aquí por el lado de combinaciones. Fíjense que están los mismos datos. Exactamente los mismos. Solamente que aquí ya los voy a poder ver de una forma ordenada también, rápida, sin tener que estar haciendo tantos clics. Por ejemplo, me faltan son los combos de 0,90. Entonces yo digo, mira, 0,90 de la carga muerta más sigma en X más 0,3 del sigma en Y. Entonces, aquí, carga muerta, 0,9. Agrego ahora sobrecarga permanente, 0,9. Ahora agrego ¿quién? Sigma en X por 1. Y después agrego sigma en Y por 0,30. ¿Ven? Entonces de esta manera ya agregué el combo que estaba acá. Le digo OK. Ahora ¿qué hago? No lo voy a venir a hacer uno por uno, sino selecciono y copio ese combo y le digo, fíjense que el nombre lo único que tengo que hacer es ahora ponerle los negativos. Este va a ser negativo, este 1 está de más, lo borramos siempre. Y lo que tenemos que incorporar nada más el símbolo negativo acá para que produzca el combo distinto. Le digo OK, ya tengo estos, ya tengo los dos sismos. Ahora vamos a este que está acá, vamos a copiar el nuevo combo. Ahora digo yo que este va a ser sigma en Y, positivo, y aquí el 0,30 el sigma en X. Cambio a Y, cambio a X. Exactamente lo mismo, ¿ven? OK, y ahora este que está aquí, vamos a copiar ese mismo, pero ahora vamos a hacer el negativo de ese. Negativo aquí, el negativo acá y el negativo aquí. Quitamos este 1, negativo, negativo. Y le doy OK. Entonces fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Son 10 combos por norma. Ahora, es mi costumbre particular generar 3 combos adicionales. Uno, voy a agregar un nuevo combo que lo llamo estático. Y en ese combo estático yo voy a incluir los combos que me originan las mayores fuerzas axiales. ¿Quiénes son los combos de las que me generan las mayores fuerzas axiales? El 1.4 de la carga muerta y el 1.2 más 1.6, pero no los voy a sumar entre sí, sino que voy a hacer una envolvente del combo. Entonces aquí fíjense que aquí también está la lista de los combos que acabo de incluir. Voy a hacer un envolvente del combo 1.4 de la carga muerta por 1 y voy a hacer un combo envolvente del 1.2 más 1.6. Entonces este combo estático va a verificar en todos los elementos la carga de 1.4 y de 1.2 más 1.6 y va a ver cuál de ellos dos es mayor y me va a generar el caso mayor. Entonces, cuando yo quisiera saber cuál de las columnas es la más cargada, ya yo no tengo que venir a ver cuál es la columna de entre estos dos combos, sino que directamente voy al combo estático y ya veré cuál es. ¿Ven? Ojo, esto solamente lo uso para sacar resultados, para hacer tablas, pero nunca para el diseño. Para el diseño se utilizan son los 10 combos. O sea, cuando yo vaya a verificar cómo vamos a calcular el edificio, cómo va a ser el cálculo del edificio, tenemos que usar los 10 combos, o sea, que él verifique los 10 combos, uno por cada elemento. Ahora, así como yo genero el caso de carga estático,
que me pudiese servir para calcular la máxima fuerza que le llega a una zapata, como por ejemplo, también genero un nuevo combo que llamo dinámico. Y en ese combo dinámico, ¿qué incluyo? La envolvente, para acá, ya voy para allá. La envolvente, ¿de quiénes? De todos los combos que tienen incorporados sismos. Ujú. Fíjense que los estoy incorporando todos, porque él va a revisar de todos los combos que les estoy incluyendo, los va a revisar y va a agarrar la máxima acción de cada uno de ellos. Ok. Aquí, Marisabel, no está incluido el viento, porque dentro de este cálculo, de este proyecto que estoy haciendo, yo tengo que ver qué predomina, el sismo o el viento. Si estamos en una zona sísmica 5, como por ejemplo aquí en Mérida, es absurdo, al menos que sea una cancha o que sea un techo de gran tamaño, diseñar por sismo. Una edificación, por viento, corrijo. Un edificio, aquí por lo menos en Mérida, prevalece el diseño por sismo que por viento. Entonces no vale la pena hacer caso de carga por viento. Es totalmente absurdo, pero no va a mezclarse. Ahora, si tú me dices que la estructura va a ser, por ejemplo, La Guaira, bueno, no hablemos de La Guaira, podemos hablar de Falcón, vamos a hablar de Coro, vamos a estar metidos para allá, para la península paraguaná. Evidentemente allí el efecto sísmico, aparte que también, posiblemente si creo que, si no mal recuerdo, creo que es zona 3, el viento prevalece sobre él porque está en una zona donde el viento es mucho mayor. La cosa rara puede ocurrirte, por ejemplo, si el edificio fuese para Cariaco. Ahí estamos en zona sísmica 7, pero también estás en costa. Entonces allí, como para no quedar como extraño, pudiésemos estar verificando sismo y viento a la misma vez, simultáneamente. Ujú. Ok, ¿aclarada la duda? Sí. Ahora, por ejemplo, ¿dónde, a pesar de que la zona sísmica sea alta, podré yo incorporar el viento? Por ejemplo, si yo quiero aquí en Mérida y digo voy a diseñar por viento, lo único que pudiese diseñar por viento aquí en Mérida, que pudiese ser importante diseñar por viento, es por lo menos una cancha techada. Una cancha techada sin tabiquería, o sea, sin nada que sin cerramiento, produce mucho vórtice. Entonces el viento puede producir una elevación de la estructura de techo. Entonces, ¿qué pasa? Como apenas son una estructura metálica arriba con un techo ligero y unas columnitas allí, no tiene la suficiente masa para que el sismo lo afecte. Porque recuérdate que la fuerza sísmica va a depender, la fuerza sísmica depende de la masa que tiene la estructura a ser excitada con la aceleración. Porque, por ejemplo, la estructura puede ser muy liviana y la aceleración muy alta, pero la masa es muy pequeña y no excita y no produce movimiento, por lo menos fuerte. Pero el viento ahí sí lo tendría afectando. ¿Ven? Ok, fíjense, hago un caso estático y un caso dinámico. ¿Por qué? Porque el caso dinámico, como son los que incluyen los sismos, son los que me van a generar los mayores momentos en la base. Esas las reacciones de la base, por el caso dinámico, siempre va a tener los mayores momentos, porque es la envolvente de la revisión de todo esto. ¿Ven? Entonces tengo un caso dinámico y tengo un caso estático. Aquí me recuerdo que Loza nos decía que se incorporaba la carga de viento. Es que no vale la pena. O sea, ya, por ejemplo, tú puedes hacerlo. No va a estar nunca de más. El viento, bueno, tú puedes agarrar este edificio y meterle el caso de carga de viento, pero te puedo asegurar que por las características de la estructura, el viento no le va a hacer prácticamente nada con respecto al sismo. El sismo va a ser mucho más fuerte. Entonces, como ya tú sabes que va a tener el sismo, la fuerza va a ser mucho mayor, no vale la pena. Si tú tienes por lo menos techo inclinado, tú puedes decir, bueno, la fuerza del techo que está inclinando, ejerciéndose en esa zona y todo eso, pero esa fuerza va a ser casi que nada. Ahora, eso sí que me están incluyendo aquí, como dice Roberto, galpones. El caso de viento
y sismo pudiese ser diferente. Si el galpón tiene mucha área expuesta, o sea, tiene muchas entradas de aire, pudiese ser el diseño por sismo, por viento, corrijo. Pero si es totalmente un galpón cerrado con bloque, el caso que va a prevalecer el caso de sismo. O sea, va a depender realmente de la estructura y de cómo influye el viento sobre la misma. Ahora, ojo, los galpones, va a depender, va a depender. Ujú. Como dice aquí el caso que me plantea Roberto de que los galpones, depende si el galpón tiene entradas de aire. Si tiene muchas entradas de aire, es mejor diseñar por viento. Y si es todo de estructura metálica forrado de latas de zinc, que también los he visto galpones así, no tienen la tabiquería zinc, no tiene mucha masa, no tiene masa porque es una lata, ese debería diseñarse por viento, porque como no tiene la masa suficiente para que el sismo más grande del mundo no lo afecte, no tiene, se diseña por viento. Pero fíjense, eso ya es criterio del diseñador. Ok, fíjense que yo generé un caso dinámico y un caso estático. Yo genero otro combo, aún más fácil, un combo llamado diseño. Y en ese combo diseño va a ser un envolvente. Pero va a ser un envolvente de quién? Del caso estático y un envolvente del caso dinámico. Entonces, ¿qué voy a obtener yo en el combo diseño? En el combo diseño siempre voy a obtener todas las fuerzas axiales máximas de toda la estructura y todos los momentos de toda la estructura. Básicamente en las reacciones. Entonces, ¿en qué momento querré yo todas las fuerzas máximas de todo? En el apoyo. Por ejemplo, si yo quisiera diseñar la plancha base, para la plancha base necesito tener la máxima fuerza axial, o sea, la máxima fuerza que comprime la plancha, y el máximo momento en X y el máximo momento en Y. Y también para los pernos voy a necesitar el máximo cordote en X y el cordote en Y. ¿Cuál es el caso de carga que me lo va a generar? No sé cuál de todos los 10 combos es, pero van a estar agrupados en el combo estático dinámico y en el de diseño. Entonces, estos tres combos que están adicionales, repito, solamente los utilizo para mí como diseñador, para extraer datos mucho más fáciles. Pero para el diseño del software voy a utilizar, son estos que están acá, que son los que me dice la norma. ¿Estamos claros? Perfectamente la idea se captó. No sé si tengamos alguna pregunta. Ok, entonces voy a continuar acá. Fíjense, 10 combos de diseño estructural que me los arroja la norma y 3 combos que son envolventes que utilizo yo para facilitarme la vida. Le doy OK y fíjense que ahora aquí en la lista me aparecen, ¿ven? Ok, fíjense, ya definí todo esto, todo esto, todo esto. Me faltaría definir load case. Ok, vamos a hacer un break aquí. Voy a guardar esto aquí. El combo dinámico. Pregunta, ¿cuál es la pregunta de Villegas? No sé. Por ejemplo, voy a escalar algo acá. Vamos a buscar un lápiz aquí. Fíjense, yo tengo 10 combos, que son los de la norma. Con esos 10 combos yo voy a diseñar cuáles son los elementos adecuados para la estructura. Ahora, cuando yo vaya a sacar los datos, hay formas de que yo saque datos mucho más fáciles. Yo voy a tener el combo estático, que está acá, donde voy a agarrar los combos, las dos primeras combinaciones de 1.4 de la carga muerta y 1.2 de la carga muerta más 1.6 de la carga variable. Estos dos combos los voy a incluir yo dentro de este combo, pero él va a ser, esto que va a estar aquí va a ser envolvente. Eso quiere decir que va a revisar entre este y este cuál es la máxima acción. Ok, aquí me dice aquí los combos que se crean para un mismo
no sirven para visualizar datos específicos y tablas específicas. Claro, es que eso es lo que estoy buscando, Carlos. Este combo que estoy haciendo en estático me va a dar las fuerzas axiales máximas. ¿Por qué? Porque es la fuerza máxima fuerza axial. Cuando yo quiera ver cuál es la fuerza axial máxima en cualquiera de los elementos o el combo estático, no tengo que estar verificando para ver en cuál de estos dos está. Ahora, fíjense que el dinámico es peor aún, porque el combo dinámico tiene que verificar todos, la envolvente de todo donde esté el sismo. Entonces, para yo saber, por ejemplo, cuánto es el máximo momento M33 en el apoyo, por ejemplo, A2, ok, cuando yo pida A2, me va a decir cuántos casos. Me va a hablar de los 8 casos de carga que tengo aquí, o los 10. Entonces me va a mí tocar revisar manualmente cuál de esos es el mayor. En cambio, si yo llego y hago un combo dinámico, y en ese combo dinámico incluyo todos los sismos, él automáticamente me va a dar el valor que yo debería estar buscando, porque él es el mayor. De todos los 10, él va a escoger el más grande, o de los 8 que yo incluí aquí. Ah, este es el más grande, este es el que te doy. Para el M2, para el mismo elemento, para el mismo apoyo, no es este mismo, pero lo produce otro combo, entonces ese es el que toma. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo quiera, por ejemplo, diseñar la placa base, si fuese esto una estructura metálica, yo necesito la máxima fuerza axial, P, el máximo momento alrededor del eje 2 y el máximo momento alrededor del eje 3. Estos máximos momentos, ¿de dónde los voy a sacar yo? De un envolvente que ya me diseño, que me va a revisar entre lo estático y lo dinámico. Y ese me va a dar las máximas reacciones de todo. ¿Eh? Claro, entonces, ¿qué pasa? Cuando usted quiere hacer una K, por ejemplo, en la memoria de cálculo, usted quiere hacer una tabla que diga máximas reacciones en las bases o máximas acciones en la base. Usted llama al combo diseño y le saca toda la tabla. Ta, 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 ta. Ahí está. ¿Qué pasa? Fíjense, esto tendría, por ejemplo, tenemos 4 por 4, 16. 16 reacciones. Aquí tendríamos 16 líneas. Si yo aquí, usando el combo de diseño. En cambio, si yo no tuviera estos combos estáticos ni dinámicos, yo tuviese que agarrar estos 10 por cada uno de estos. Por cada apoyo tendríamos 10 filas. Por cada apoyo 10 filas. Entonces, en una tabla de 16 elementos se te puede convertir en una tabla de 160 elementos. Y aparte de eso, tendrás que trabajar en Excel y marcar cuál de esos es el más grande y máximo de eso. Entonces ya con esto te puedes simplificar ese trabajo. Lo mismo lo puedes hacer en SAP, también puedes hacer lo mismo. Pero claro, esto que está acá y esto que está acá de generar estos combos y generar estos combos, señores, no es más que gajes del oficio, como decimos aquí. Son cosas que se le ocurren a uno y que le ayudan y nadie en ningún libro te lo va a explicar o te va a decir para qué podemos hacer esa simplificación del trabajo. ¿Eh? ¿Se entendió? ¿Correcto todo? Perfecto. ¿Alguna pregunta? Ok, señores, miren, fíjense, voy a dar un breve resumen, una explicación de las herramientas que vamos a aplicar el día de mañana, que ya mañana sí vamos a empezar a dibujar, y para que quede esto en este video y ustedes puedan refrescar mañana. Entonces mañana lo que vamos a hacer es un repaso. Fíjense, tenemos herramientas de definición, que son todas las que casi todas las hemos utilizado, y hay otras que para utilizarlas tenemos que tener el dibujo ya hecho. Entonces, esta herramienta que está en casos de visualización para mover ventanas, para cambiar la visual de acá, ya la hemos usado. Esta para poder rotar, fíjense cómo puedo rotar la estructura. Esto lo vamos a aplicar mañana bastante bien.
Y aquí tenemos las herramientas de dibujo. Fíjense que dependiendo, si yo estoy en planta, hay herramientas que se van a desactivar. Y si estoy en, por ejemplo, una elevación, hay otras herramientas que también se van a desactivar. Entonces tendremos herramientas para hacer este, brazos, puede ser cualquier elemento lineal, haciendo dobles clic. Fíjense, podemos hacer una línea, una columna, una viga, lo que pudiese ser esto, cualquiera de las dos cosas. Aquí tendremos que especificar cuál es la sección que estamos generando, si es continua o es articulada, eso lo explicaremos el día de mañana, para que todo quede bien fresco. Lo que pasa es que no me gusta comenzar a explicar algo y después quedar dividido, porque de verdad que no nos va a servir de mucho así. Adicionalmente, así tenemos para dibujar, haciendo los puntos. También tenemos opciones. Esta herramienta que tiene, la deben tener a la mano izquierda, es una barra inclinada con un punto rojo y un cuadrito seccionado. Esa es una opción para que con la línea de grid, fíjense que cuando yo me saco la línea de grid, me visualiza. Déjame hacer aquí una cosa porque si no, no vamos a poder ver bien esto. Permítame un instante. Acá, esta ventana, para poder ver los espesores. Fíjense que si yo me vengo para acá, bueno, ya él hace un dibujo, o con un solo clic. Ya no es como la otra herramienta anterior que tendría que hacer yo dos clics para poder generar el mismo elemento. Pero también puedo hacer un barrido, ¿ven? Que es lo que significaría ese cuadrito punteado alrededor. Ajá, aquí me hacen a preguntar una herramienta para visualizar los detalles de los elementos estructurales, cómo exportarlos a AutoCAD. Sí, de aquí les digo, puedes mandar a AutoCAD y también traerte de AutoCAD. Lo que no recomiendo es traerte cosas de AutoCAD, porque la tolerancia que tiene el AutoCAD puede ser diferente a la que tiene el software. Entonces en AutoCAD, elementos que tú ves unidos dentro del software pueden estar separados por 0.001 milímetros. ¿Ven? Ahora, si queremos ver detalles, pasa que fíjense que acá cuando nos acercamos, vamos a poder ver bien detalles de cómo funciona más o menos el elemento estructural. Si tuviéramos elementos metálicos, déjenme generar uno rapidito acá para que lo podamos ver. Una C de estas cualquiera. Entonces cuando yo voy a hacer una C, busco aquí la C, digo que voy a hacer aquí. Fíjense cómo es la forma, ¿eh? Una C. Esos detalles los podemos ver acá. Evidentemente, esto que está acá lo puedo yo exportar a AutoCAD. Exportar a AutoCAD. Porque aquí está en DXF o DWG. Pero lo voy a transportar como un elemento lineal. Aquí hay unas cuestiones que vamos a ver si me da chance de evaluarlas con ustedes, que son como unos planos que puedes sacar directamente de aquí, desde el Tabs. Yo normalmente no lo uso porque uso otras aplicaciones para generar los planos, pero eso puede ser una opción muy buena. Fíjense que aquí vamos a tener herramientas para hacer columnas. Fíjense, vamos a poner aquí esta planta. Imagínense los nervios, por ejemplo, en vez de estar haciendo nervios uno por uno, yo puedo decir que el nervio es de 10 por 25 y decir que son separados, son empotrados, porque son en concreto, y van a estar separados cada 50 centímetros, paralelos allí. Entonces, fíjense, los hace todos de un solo golpe. ¿Ven? Ah, no son en Y, sino son en X. Están los dos nervios en X. Ah, me faltan las vigas. Bueno, vamos a generar una viga acá, que puede ser la viga de 30 por 50, y le hago así. Incluye la viga. ¿Que quiero incorporar las columnas? Vamos a poner unas columnas aquí. También puedo hacer barridos. El proceso de dibujo es lo más sencillo. Son simplemente estas herramientas que están acá y no hay más. Lo bueno, después lo que le tocará después a ustedes es que pensar cómo hacer determinada cosa.
No se preocupen que la visualización es ahorita lo vamos a usar para unas cosas y mañana vamos a jugar con más calma esto. Pero, por ejemplo, si tú quieres hacer los nervios aquí, o dice orientación aproximada, acá nosotros le decimos en X o en Y. En X o en Y, dependiendo cómo los quieras hacer. Y si la quieres tener va en dos direcciones, bueno, lo que tienes que hacer es hacer aquí y montas uno sobre los otros. Y listo. ¿Eh? Esas son visualizaciones. Este combo, esto aquí me va a dar un problema. Vamos a eliminar esto para que no me quede allí, dañándome el archivo. Y vamos a este slab, vamos a eliminarlo. Voy a agregar uno nuevo. Losa 5 centímetros. 5 centímetros acá. Para borrar este que tiene un error. Ya sé. Tengo que quitar esto primero aquí. Las borro y ahora sí. Ok. Veo aquí las preguntas que me están haciendo. No quise el avance. No, no te preocupes. En su momento me ayuda a aclarar porque no he tenido. Ah, no. Sí, sí, eso ya es otra cosa. Y si es losa cero, bueno. Cuando vayamos a hacer la losa cero, tenemos que estar pendiente de algo. La losa cero, cuando vayamos a hacer el área, con cualquier herramienta, losa cero, fíjense que la losa cero incluye esta flecha. Lo que pasa es que Marisabel creo que no había conectado todavía. Ya nosotros definimos una losa cero acá, en el deck section, de este tipo. Entonces, la única diferencia de cuando definamos una losa cero a cuando definamos una losa normal, fíjense que aquí yo definí una losa, fíjense que aquí está un poco más oscuro, y la otra tiene una flecha. La flecha indica que utilizó una losa cero. Y esa flecha que está inclinada así es los canales, la dirección de los canales. Eso quiere decir que la losa cero aquí en este caso estaría colocada así. No sé si la ven. Si yo hiciera un corte aquí, la losa cero fuera aquí y entonces aquí iría el nervio. Algo así. La flecha, esta flecha entonces siempre tiene que ir perpendicular a el nervio. Si los nervios están aquí, la losa cero tiene que ir colocada de esta manera. En cambio, si la losa es maciza, como en este caso, no tienes que poner nada de eso. No te va a aparecer nada. ¿Ven? Ok. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a dar por terminada la sesión de hoy porque ya lo que queda es dibujo y mañana yo quiero que ya todos hayamos podido desarrollar, bueno, por lo menos ustedes hayan podido generar sus casos de carga con calma, con el video, tengan incorporado eso y mañana cuando estemos dibujando ya nos dedicamos nada más a lo que es el puro dibujo. Este, no sé si tengamos alguna pregunta con respecto a esto, ya te voy a aclarar la duda a Carlos, pero eso en lo que yo cancele ahorita el video. Pero todo lo demás, no sé si tengamos alguna duda de lo que hemos visto el día de hoy. Ujú. Ok. Entonces, bueno, yo voy a parar el video. Ajá. Este video no lo puedo enviar ahorita. Los videos tengo que esperar renderizarlos, prepararlos, porque estos videos por lo menos ahorita pesan 4 GB, 3 GB, entonces tengo que procesarlos y entonces durante la noche lo monto. Estoy presentando problemas con el internet. Me tuve que venir a otra casa a solucionar el problema del internet, pero ya mañana busco la forma de enviarles a juntarles el archivo para mandárselo lo más temprano posible. Pero eso es lo que sucede. Tengo que esperar, es más, para que este video se pueda producir, para que ustedes lo puedan ver, para que ustedes puedan ver este video, tarda como una hora procesando el video porque si no es muy grande y no lo van a poder visualizar ustedes en su computadora. Ok, entonces
Si no tenemos ninguna otra pregunta, yo voy a dar por terminada la sesión del día de hoy.